soy Fátima Saldonit y como cada tarde feliz de poder llegar a todos sus hogares. Gracias porque siempre nos reconfortan sus saludos, sus mensajes, pero sobre todo las historias que vamos descubriendo en el programa. Y hoy tengo una mirada muy interesante. A través de su trayectoria vamos a descubrir lo que es la vocación desde temprana edad. ¿Qué significa escribir una canción? ¿Qué historias hay detrás? Cómo luego esta historia que por ahí uno imaginó, escuchó o vivió se materializa en un tema que luego es la voz de muchos. A veces queremos expresar tristeza, alegría, diversas emociones, pero no todos tenemos el talento para hacerlo. No tenemos el talento para escribir una letra y tampoco para pararnos frente a un escenario y conectar directamente con el público. A través de sus canciones llega a muchísima gente, no solamente aquí en el Perú, sino en el extranjero. Y la tecnología hace posible que podamos disfrutar de su talento a través de las diversas plataformas. ¿Quieren saber de quién es la mirada de hoy? La noche no nos alcanzó, fue una locura lo que sucedió. Este será nuestro secreto. Cuando tú lo hagas con él, acuérdate de mí. Piensa en todo lo que te hice sentir. Cuando lo hagas con él, acuérdate de mí. Que cuando él te bese, me beses a mí. Cuando estés con él, te vas a acordar de mí, de mí. Hoy tenemos la mirada de Ezio Oliva. Eso. Hola Ezio, qué bueno ¿Cómo tenerte estás? aquí. Muy bien. ¿Cómo Fátima, te va a gracias. ti? En verdad, muchísimas gracias. Qué lindo intro, qué linda presentación y qué increíble cómo efectivamente han pasado tantos años, ¿no? O sea, igual me considero que sigo siendo un chibolo, tengo 35 años, pero efectivamente han pasado muchos años. Ahora que miraba las fotos y te escuchaba presentarme, que te agradezco muchísimo, y un abrazo a toda la gente que está en sus casas en todo el Perú. La verdad es que han pasado muchos años y seguimos, ¿no? Y seguimos, y falta mucho más, además algo que tengo clarísimo, ¿no? Y además que en tu caso, este es un tema que desde pequeño tenías una inclinación por la música. ¿Cuáles son esos primeros recuerdos? ¿Con qué, si cierras los ojos y te imaginas a los 4 años, cómo te ves? ¿Qué hacías? ¿Tocabas un instrumento? A ver, ¿Cantabas? si me imagino a los 4 años, me imagino yo en los hombros de mi papá, yendo a mi primer concierto, que era un concierto, mi papá era piloto y viajábamos mucho por trabajo, vivíamos, ¿no? Vivimos en España en un momento, vivimos luego en Estados Unidos. Y me parece que en Estados Unidos, en uno de esos momentos que nos tocaba vivir ahí por el trabajo de mi papá, yo fui a un concierto de Juan Luis Guerra. Me acuerdo que el primer concierto al que fui, a los 4 años casualmente, fue a Juan Luis Guerra. Y la verdad es que yo creo que eso marcó algo muy importante en mí, en mi carrera, en mi gusto personal, porque si bien soy un artista pop, a la vez me encanta todo lo tropical, me encanta la salsa, me encanta la cumbia. He hecho versiones de mis canciones pop en salsa. Y la verdad es que finalmente es parte del proceso, ¿no? Oye, qué interesante, ¿no? Porque cuando uno ve productos tuyos, son cuidados mucho los detalles, o sea, la mirada de afuera de cómo se tiene que hacer, ¿no? Una presentación, el lanzamiento. Y me parece impactante que me digas que fue a los 4 años con Sí. lo que es Juan Luis Guerra. Porque no solamente es escuchar, sino desde que entras, la cola, cómo la organización, dónde estás tú, las luces. Es todo un mundo de fantasía, pero real, porque es la producción Sí, musical. sí, la verdad es que yo considero que hoy por hoy el mundo de la música y el negocio de la música va mucho más allá de solo subirte a un escenario o solo entrar a un estudio, que es algo maravilloso, ¿no? Y que yo creo que o sea, esa es la parte fundamental y es la parte más importante. Pero como tocas decir, o sea, yo creo que hoy por hoy quien se sube a un escenario a la vez tiene que ser marquetero y a la vez tiene que saber un poco de finanzas y a la vez tiene que ver logística y cada vez más el artista, creo que esas figuras del manager y el artista, donde el manager decide todo y el artista no tiene nada que ver con ningún tipo de decisión, creo que cada vez más se pierde y se olvida, porque hoy por hoy el mundo avanza a tal velocidad que hay que estar
muy consciente y pasan tantas cosas en redes sociales que creo que en la medida que un artista sea más parte de todo el proceso, como tú dices, desde la fila en el concierto, desde los detalles más pequeños, creo que es una manera también de también transmitir lo que tú eres, ¿no? O sea, yo soy una persona, por ejemplo, que trato, obviamente a veces se me van las cosas y obviamente a veces se cometen errores, todo como cualquier proceso, pero sí trato de estar muy desde la experiencia del fan o de la persona que va a verme, desde que le llega la publicación. Porque tú empezaste siendo un fan. Claramente, y sigo siendo fan de muchos. Ahora, ¿cómo era la vida de los hijos de un piloto? O sea, porque claro, tú me mencionas a los 4 años, pero ¿en qué momento tuviste ya una estación? ¿Cómo fue esa vida familiar con papá y esta carrera? A ver, mira. ¿Naciste dónde? Nací en Perú, obviamente nací en Perú, el 14 de noviembre de 1988. Luego de eso nos mudamos yo tenía 1 año y medio, si no me equivoco, nos mudamos a Madrid. Estuvimos un par de años ahí y luego como a los 3 o 4 años nos mudamos a Miami y ya hasta como a los 7. Y la verdad es que tengo recuerdos muy felices, muy, muy felices. Si bien tenía un papá piloto, igual era un papá presente porque volaba y volvía, o se iba un día y volvía. ¿Cuántos son ustedes? No, uno. Tú eres el único, hijo único. Sí. Y me quedaba con mi mamá, que mi mamá es profesora, es psicóloga. Entonces me acuerdo que creería que yo estaba muy chiquito en Madrid, entonces mi mamá ahí todavía no trabajaba, o en todo caso no paró un ratito de trabajar porque siempre trabajó. Por eso eres el papá que eres, pues, ¿no? Porque eso lo has aprendido de casa, de mi mamá. a entregarle Sí. todo a los hijos. Y luego en Miami sí mi mamá se puso a trabajar, ¿no? Puso en práctica su profesión y ya a los 7 años ahí sí se empezó a complicar un poquito la cosa. Mis papás se separaron, vinimos a Lima, pero hasta los 7 años tengo recuerdos muy, muy, muy vagos, ¿no? No, porque hay gente que se acuerda perfectamente cuando tenía 3. Yo tengo como flashes, ¿no? Claro, pero mira, no importa que no lo recuerdes, pero ya en tu corazón se hizo una base fantástica, Total, sí. porque hasta los 7 años justo es que tú trabajas la parte emocional y Sí. de seguridad con los niños, Total, ¿no? sí. Tuve una infancia muy feliz y ya luego vino la adolescencia que sí fue un poquito más ¿Fue turbulenta? ¿Sí, para ti? Sí fue turbulenta. ¿Por qué? Sí. Porque te rebelabas contra... Mira, la adolescencia dicen que te tienes que rebelar porque en unos años viene la salida, ¿no? Ya es parte de todos. Pero ¿cómo lo sentías tú? Yo creo que... ¿Qué te molestaba? No, es que más que turbulenta por mí, turbulenta por mi entorno. Turbulenta porque mis papás tuvieron un divorcio un tanto movido y eso, o sea... Claro, la diferencia de hasta los 7 años de todo haber sido pues color de rosas y haber vivido en una burbuja, a los 8 o 9 años empecé a como verme afectado por ciertas cosas emocionales, ¿no? De un divorcio, pues como cualquier divorcio, ¿no? Que lamentablemente es algo muy doloroso para todos, para mi papá. Empecé a ver menos a mi papá, ¿no? Ya vivíamos en Lima, pero yo vivía con mis abuelos, mi papá vivía en otro lugar, además volaba. Entonces, la verdad es que creo que eso hizo que yo a los 12, 13, 14 y 15, que eso es una edad como muy, muy retadora para un adolescente, yo pues tenga que trabajar muchas cosas, ¿no? Pero felizmente tuve una mamá maravillosa, que supo manejar. Creo que tuvo un colegio espectacular, porque creo que también el colegio donde nosotros depositemos la confianza como papás es un lugar muy importante. No digo que por el colegio tu hijo, porque yo creo que el 80% viene en casa, pero si pasan 8 horas diarias... No, y finalmente es un gran complemento, yo creo. Esa es la palabra. ¿No? El colegio es un gran complemento. Creo que mi colegio... ¿Qué colegio? El Leonardo da Vinci. Fue un gran colegio para mí. Y bueno, nada, pero ya volviendo un poquito, retrocediendo un poquito a la música,
yo creería mi primer recuerdo consciente de decir, oye, yo quiero ser cantante, fue más o menos a los 9 años. Entonces pasa el concierto, vas a otros conciertos, me imagino, y con otra mirada, y esta turbulencia que vives hace que la canalices por el arte. Sí, yo creo que sí. Yo creo que es muy extraño lo que me pasó porque nadie en mi casa era... No. Nadie. Mi abuelo ingeniero... O sea, acuérdate que yo te acabo de contar que vivía Sí, con mis abuelos. Entonces, sí. uno finalmente también respira lo que el entorno ejerce y Entonces, respira. ¿tu abuelo y- era? Ingeniero químico. ¿Ok? Ajá. O sea, sí sabes de química, ¿eh? Porque las conversaciones... Más o menos, la Claro. verdad. Pero ahí estoy yo de Qué viejito. lindo, mira. Ahí estábamos en España, por ejemplo. Ahí está Ajá. mi mami linda. Ahí estoy yo también en España. Bueno, entonces, mi abuelo ingeniero químico, mi mamá psicóloga, mi papá piloto. O sea, de verdad, yo no tenía nadie alrededor, ni cerca al tema de música. A todos nos gustaba ir a los conciertos como cualquier ser humano Y normal. escuchaban bastante música en casa. Todos, claro, claro. Sí me acuerdo haber hecho este jueguito del concierto, ¿no? Que ponían música y yo me imaginaba en la sala cantando. Eso sí me acuerdo, pero eso es algo que Que no había una tradición musical en casa como para decir, eso se cero, encamina cero. por Pero ahí. algo que sí me acuerdo Fátima, es que yo en los conciertos, normalmente uno mira el concierto al artista, ¿no? Ya, yo de chico, más chico, Ajá. más chico, yo me acuerdo que en vez de mirar al artista siempre miraba como al Ah, público. mira, poniéndote ya en el Sí, lugar. era como 8 años y de pronto decía, qué maravilla esto de que cómo la gente, ¿no? De pronto yo iba a un estadio, donde sea, Ujú. o una explanada o a un lugar. Y girabas. Y giraba y miraba este mar de gente y decía, wow. Y esa energía hacia el Sí, artista. ¿no? y de pronto, y me parecía fascinante eso, y esa conexión y ese amor que se sentía del público hacia el artista. El amor. El amor, porque finalmente lo que hacemos cuando estamos y vamos a ver a nuestro ídolo, ¿no? Yo te hablo como fan, que voy a ver a alguien que me gusta, estás yendo por esa persona y lo entregas, en esas 2 horas lo entregas todo, ¿no? Entonces, yo sí me acuerdo que como a los 9 años, ya conscientemente, yo empecé a decir, oye, ¿cómo será? Quiero, eso lo quiero, pero ¿cómo será, no? Y me acuerdo que lo primero que pasó, que me acuerdo perfectamente, es que me traían, o sea, que en cada cumpleaños de los 9 años me traían una torta y yo cerraba los ojos y decía, quiero ser cantante. No. Te lo juro. ¿En serio? 10 años, quiero ser cantante. ¡Qué bonito! 11, y de pronto, que no le contaba a nadie, pero de pronto, oye, mamá, ¿qué es esto? Y mi mamá me metió a los 11 años a mis primeras clases de piano. A raíz del piano, conozco un poquito lo que es la voz, lo que es cantar, que se podía tocar y cantar. Me enamoro mucho más del instrumento vocal. Me meto a clases de canto con Margarita Ponce. Margarita, lo Margarita, máximo, sí. Gran escuela la de Margarita. Muchos Muchos han pasado por ahí. Muchos han pasado por ahí. El que no ha caído resbalado. Sí, no, Margarita además una crack. Una crack. Es impresionante. Bueno, toda Ya, pero escúchame, cuando tú vas con Margarita, que Margarita ha visto tantos talentos, ¿qué te decía a ti? ¿Qué recuerdas? tuvimos una conexión muy, Sí. muy linda. Yo además en ese momento, la verdad, mi mamá y yo estábamos pasando por un momento económicamente muy difícil, muy, muy difícil. Y Margarita, me acuerdo que me dijo, no sé si vio en algo mío o algo, ¿no? Porque no lo sé, pero me dijo, tranquilo, págame la mitad. Te lo juro, una maravilla, Margarita. Y le pagaba la mitad, y iba todas las semanas, y era súper aplicado, y además, a raíz de que iba donde Margarita y que de verdad tenía la absoluta conciencia y seguridad de que quería esto, me iba solo en micro, aprendí a agarrar el micro por llegar a mis clases, ¿no? 12 años, 13 años, ¿no? Sí, y a los 14 años llegaba a Superstar, por Margarita. Ella te dice, oye, mira, hay una... Me han llamado y he dado tu teléfono. Y llegó la llamada. ¿Sí? Y llegó la llamada, me hicieron un casting y... ¿Cómo es un casting así como para...? A ver, me acuerdo, ¿quién estaba ahí? Mira cómo es la vida. Estaba el tío Guillermo Guille, Ya. ya, haciéndome un casting, que además, paréntesis, ya luego lo hablaremos, pero
era el papá de quien luego fue mi compañero en Adamo, Diego Vierna, el baterista de Adamo. Claro, Entonces la increíble. vida es muy loca. Pero bueno, volviendo a los 14 años, yo estaba ahí, llegué a la Avenida Brasil. En tu micro también. En mi micro Claro. también, así, me paré, había como un pedestal, me paré, estaba el tío Guille sentado con alguien más, canté un ratito, a ver, una canción, porque el tío Guille además era muy serio, muy talentoso, muy serio. Sí. Una canción, me escuchó, ok, gracias, no me dijeron más, y a las 2 semanas me llaman a decirme que había quedado. ¿Y a quién se lo contaste? ¿A quién fue la primera persona que le dijiste, me llamaron? A mi mamá. Sí. O sea, a ver, para serte muy honesto y teniendo en cuenta que mi familia era completamente ajena, nadie, como comprenderás, nadie quería que su nieto, que su sobrino sea cantante. Nadie. Y aún más si sabían que mi situación económica, la mía y de mi mamá, era una situación muy difícil. Entonces, Claro, todo adverso. ¿Cómo ¿Cómo se le ocurre ser ¿cómo cantante? haces si lo que necesitas hacer es estudiar y trabajar, ¿no? Claro. Entonces ahí empezó a los 14 años como... Y cuando le dijiste tu mamá se súper alegró y te abrazó y todo. O sea, sí, mi mamá sí... Con miedo, un abrazo con miedo. Un abrazo con miedo. Las mamás siempre Un tienen abrazo con miedo, pero un abrazo con confianza también, ¿no? Más que con confianza, dándome la seguridad de Ok. que inténtalo, ¿no? Que eso es muy importante. Es básico. Jamás tuve un no, jamás un, ¡ay, no, que cómo es posible! Entonces tuve, y para mí bastó, que solo mi mamá, porque claro, todo lo demás era que yo estaba loco, que cómo era posible, que la televisión, que mi familia completamente ajena. Y la verdad, para serte muy honesto, fue una etapa bien importante para mí. Fue una escuela, probablemente la escuela más importante de mi vida, porque aprendí 2 cosas. Ok, entré al programa, duró 4 meses. Tuve un sueldito además, era un sueldito, mi primer sueldo de la vida. No me acuerdo cuándo era, pero para mi edad era muchísimo dinero. Y además lo lindo era que me permitía yo poder, en verdad, darle ese dinero a mi mamá para ayudarla, porque tenía 14 años, yo, ¿en qué iba a gastar? Entonces, todo era muy lindo para mi mamá y para mí, ¿no? Entonces, lo que sí aprendí en ese momento, porque la verdad me fue muy mal, o sea, me fue muy mal, me olvidaba la letra, hasta el día de hoy me olvidaba la letra, pero bueno, eso es otro tema. Pero me olvidé la letra como 3 o 4 veces en vivo. ¿Y por qué te pasaba eso, crees? Porque era parte de tener... Yo era el menor de todos, yo era el más chiquito, era mi primera vez. Y también creo que estaba en plena, como te digo, en plena situación de que mis papás estaban en pleno divorcio, en pleno proceso de divorcio, ¿no? Claro. Que el proceso de divorcio. Entonces, siento que emocionalmente estaban pasando mucho. En la casa económicamente la cosa no andaba bien. Entonces, la presión era bien fuerte. Era de que tenía que cumplir y que tenía que hacerlo bien y la verdad no lo hacía bien. Desafinaba, me olvidaba la letra, tal. Pero esa es una de las grandes lecciones del arte, ¿no? Tienes que estar relajado y feliz para que fluya. Así es, si no todo Conforme se presiona más. Todo se cierra y todo se pone tenso, ¿no? Entonces, todo se estresa, ¿no? Entonces, pero lo que sí aprendí, y que para mí fue maravilloso, fue que si yo había pasado algo tan difícil, porque a ver, además, la verdad es que lo hacía muy mal, eso es la realidad. Lo ves así, ahora cuando tú, Sí, objetivamente yo... si fueras jurado de ti, Sí, que sí. me voto de todas maneras, Ok. ¿no? Me elimino de todas maneras. Pero, y ahora te lo digo porque hace poco estuve de coach en La Voz, entonces te lo puedo decir con experiencia de que yo lo hubiese dicho distinto, porque era un niño de 14 años. Entonces, en esa época, hace 21 años, yo creo que los estándares y las maneras eran completamente distintas. Éramos más crueles. Ojo, en ese momento no estaba mal. Ay, además le mando un beso porque son mis amigos. Claro, Ahí estaba además que- Milagro Mejía, estaban varios. Ya, varios amigos a los que quiero mucho y que luego he trabajado con ellos y todo bien. Pero en su momento eran muy crudos como me decían, oye, tú no sirves para esto. Entonces, que a un niño de 14 años tú le digas eso es durísimo.
hoy por hoy, 20 años después, tú le dices a un niño ante la televisión abierta, no sirves para eso, y vas a ver lo que te pasa, te cae hasta el Ministerio de la Mujer, con toda razón, el Ministerio de, ¿no? El Ministerio de Educación, con toda razón, porque sí creo que es importante cuidar emocionalmente al niño, porque el niño claramente no tiene la misma ni entereza, ni experiencia, ni capacidad de razonar como un adulto. ¿Estás claro? Entonces, eso también era muy duro para mí, que me digan, oye, no sirves. Entonces era como, no, sí, sí puedo. Y tenía a mi mamá por otro lado que me decía, sí, sí lo puedes lograr. Sí, esto. Pero para resumirles el cuento y por qué fue una experiencia tan importante, porque la verdad es que aprendí dos cosas. Primero, que por más difícil que se ponga algo y que se presente algo en la vida, uno si quiere lo puede lograr, ¿ok? Y que en verdad, si a ti no... Tomar el obstáculo como fuerza. Exacto, y si a ti no te gusto o no te gusta como canto, todo bien, pero eso no me va a definir. Lo que tú pienses de mí, a mí no me define, lo que yo piense de ti no te define. Es solo un comentario, solo un punto de vista, y ahí tiene que quedar, ¿ok? Y lo segundo, que eso fue, imagínate, a los 14 años entender eso es bien importante. Y lo segundo es que el público es el gran jefe. ¿Por qué? Porque si bien yo me olvidaba, desafinaba y todo, pasaba siempre a la siguiente ronda porque el público me salvaba, ¿no? Y llamaban y no, que no queremos que se vaya Ezio, ¿no? Y que la votación y de pronto, ¿y quién se salvó? Ezio, lío. Entonces así llega a la final, con todo en contra. Pero dos grandes lecciones para la carrera. Grandes lecciones. Permíteme hacer una pequeña pausa y regresamos con la mirada de Ezio Oliva. Ya volvemos. Claro, grandes lecciones. Razones para así demostrarte que tengo millones de razones y podré enamorarte. Queda una batalla con tus besos, nadie sale ileso, pero por tu amor vale la pena y lo confieso. ¿Qué tal? ¿Cómo le hago con tu perfume en mi almohada? Estamos de regreso con la mirada de Ezio Oliva. Ezio, entonces es interesante porque este programa depende cómo veas el vaso, si medio lleno, medio vacío, va dando finalmente el material para seguir avanzando. Total. Nada te desanimó, porque tenías al público que te apoyó durante Sí, esta etapa. entonces tuve a los 14 años, ¿qué tal regalo? Imagínate a los 14 años entender esto, ¿no? De que el público es el gran jefe. El público es quien decide. Puedes cantar bien, puedes cantar mal, te puedo gustar, no te puedo gustar, te puedo... Puedes poner 1000 cosas, una sola caja, el público decide, lo que ¿no? quieras. Sí. ¿No? Pero el público es finalmente quien decide o quien no. ¿Y cómo manejabas esta popularidad con el colegio? O sea, con tus amigos del colegio, las clases. Fue muy loco. Esto fue además en verano, me acuerdo. Ok. Entonces justo agarró el verano, creo que empezó como en diciembre y terminó en marzo o algo así, o en abril. Creo que me agarró en los primeros días de cole, pero fue una locura, ¿no? Porque era como... fue la primera vez que sentí como, wow, sí, ¿no? Porque claro... Los más chiquitos se pegan autógrafos, sí, claro, los más grandes hacían bullying. Y además eran mis primeros conciertos, nos fuimos a la vendimia de Ica, ¿no? Todo como el elenco de Superstar. Y la verdad es que fue una experiencia linda, una experiencia que repetiría 1000 veces. ¿La manejaste bien? ¿Sentiste que comenzaste a flotar un poquito, a creértela? ¿O tuviste el apoyo de casa que...? No, ahí no. Ahí no. Ahí no. Ahí estabas tranquilo. Ahí estaba tranquilo. Muy bien. Ahí, es que son etapas. ahí sí. Ahora no vamos a hablar de eso. Claro. Entonces, viene esa etapa de Superstar, se van de giras, vienen las presentaciones, empiezas a enfrentar... No me la creía. Ahí sí No era te como la- todo tan rápido que nunca lo llegué a procesar hasta el día de hoy, que digo, wow. Hoy por hoy, en esta vida, no volvería a participar de un concurso así porque fue muy estresante para mí. Pero si pudiese repetir mi vida, lo volvería a hacer sin duda alguna porque fue una gran escuela, la verdad. ¿Y esto se da durante cuarto y quinto secundaria, las giras? Esto fue tercero y medio. Tercero secundario. Claro, 14, Sí. entre segundo, sí, tercero y medio. Ok. ¿Ok? Cuarto y quinto, ¿Qué pasó? nada. Nada. No pasó nada. Nadie te llamó, tú dijiste de No. acá no paro hasta los Grammys y nada. Exacto. Eso también fue muy loco. O sea, terminó Superstar y terminó. Pero tú tenías como la esperanza, en un mes me llaman, alguien Sí, hasta claro. que sí. ya pase el año. Un par de veces me invitaron a programas como
oye, el de Superstar, el que estuvo en Superstar. Cada vez era más lejano el Sí, tema. sí. En el camino fui cantante por unos meses de la Orquesta Interescolar de Jazz, Interescolar de Jazz. Aprendí muchísimo, ¿ya? Y luego, ya en quinto de media más o menos, terminando quinto de media, Tenías que tomar las decisiones, pero me junto con esos locos que están ahí. escúchame, estabas quinto secundario, yo siempre digo, es el peor momento porque tienes que decidir para la vida y no estás preparado. Adamo se da antes de terminar quinto. Adamo se da, O sea, en las primeras reuniones. yo creo, terminando quinto. Ok. Sí. ¿Cómo así empieza? 17 años. Ya. 17 cumpliendo 18. Molijito te ha apoyado muy bien, pero ahora sí tienes que estudiar una carrera. Claro, y ahí, si a los 14 años la cosa estaba difícil, a los 18 estaba más difícil aún, y mi papá se acaba de morir. ¿A qué? Cuando tenías 17. Cuando yo acababa de cumplir 18 años. Y a mi papá le da un infarto y se muere. Entonces, que a los 14 años, que a los 18 años, cuando recién realmente la vida está comenzando, pierdas a tu papá, es durísimo porque es como que te quitan pues hay un estandarte, ¿no? Te quitan una herramienta más, porque yo creo que con los padres, además de ser padres, son una herramienta para nosotros en la vida para poder por lo menos empezar la vida con seguridad. Entonces en ese momento ¿Y cómo te enteraste? me llamaron un día. ¿Estabas en casa? Sí, yo estaba en casa y de pronto recibo una llamada. Fue así como la novia de mi papá en ese momento me llama y me dice, oye, acaba de pasarle algo a tu papá, por favor prepárate. Así, ¿no? Así como... Y yo en ese momento dije, o sea, el por favor prepárate era como, no me quería decir que mi papá había fallecido ya, pero ya mi papá en ese momento ya estaba muerto. Y siento que a raíz de ese momento empezó como un torbellino en mí de además como que estar en un momento, querer ser cantante. Obviamente ya en ese momento estaba claro que quería ser cantante, pero mi vida tenía otro tipo de necesidad, ¿no? Mi vida necesitaba que yo trabaje, que yo... Pero escúchame, económica y emocional, ¿no? Sí, necesitaba que trabaje, necesitaba... Entonces, en ese momento, tocó ser muy frío y decir, ok, mamá, ¿no? Porque lo que sí... Creo que eso lo he aprendido probablemente desde 14 años, desde que de alguna manera ingresé a este mundo, es que hay que ser muy objetivo. Y ser emocional muchas veces te puede jugar en contra. Entonces fui muy objetivo y dije, oye, toca tomar decisiones, ¿no? Toca hacerme hombrecito y hacerme adulto a los recién 18 años, ¿no? Que legalmente ya eres adulto, Claro, pero no. mentalmente no, Pues. claramente, ¿no? Hay gente que ya a los 60 años y todavía no ha madurado, hay gente. Entonces, la verdad es que me tocó eso, y en ese momento le dije a mi mamá, voy a tomar la decisión de si seguir esto, y ya en ese momento estaba como juntándome con los amos, ya acabamos de comenzar. Ya Adamo tenía un poquito de tiempo, creo que acababa de pasar lo de bandas de garaje. O sea, sí, ya tenía Adamo, ¿ok? Pero estaba en ese momento de que claro, ganamos un concurso de radio, Claro. Todo bien, pero también puede quedarse ahí y después del concurso de radio, cada uno irse a sus carreras o ya dedicarte a esto. Sí, acabamos, porque lo que mi papá sí vio fue que cuando ganamos, o sea, mi papá, me acuerdo que celebramos haber ganado eso de la radio, me fue a ver un concierto que era de Estudio 92. Bueno, entonces a los 18 años me encuentro en esa situación y digo, ok, primero tengo que yo dejar de ser una carga para mi mamá, porque mi mamá se endeudaba y trataba de buscar de dónde me pagaba. Le dije, mamá, ¿Estabas estudiando ahí? ya había ingresado a una universidad, sí, había ingresado A estudiar administración, pero porque oye, ¿qué quieres estudiar? Administración ya, ¿qué hay para estudiar? ¿Qué has estudiado tú? Ya, administración ya. Pero yo estaba claro que no.
que no era por ahí, ¿no? Y ya cuando empiezo a ver que ya el tema de las mensualidades se le hacía durísimo a mi mamá, yo le dije, ma, ya está, yo me encargo. A partir de ese momento yo me encargo de mí, ¿no? Y tú te encargas de ti. Y ya de esa manera nos vamos a ayudar mucho. Y efectivamente me mudé solo y empezó. Y creo que esa hambre, esa necesidad, que yo siempre lo he dicho, es muy importante cuando tienes un sueño, tener hambre. No necesariamente necesidad, pero sí hambre. Porque conozco gente que tiene mucho dinero, pero que pero que tiene un hambre. Claro, y quieres... O sea, entonces esto no es un tema de si tienes o no dinero, pero sí es un tema de hambre. Claro. Entonces, si tú, ojo, a lo que sea, En esta metáfora del dolor de estómago, al ¿no? sueño que quieras, te dediques a lo que te dediques. Sí. Cualquier tipo de sueño y cualquier tipo de rubro. Pero si tú no tienes hambre, y otra cosa importante que también tuve muy claro, o sea, Fátima, entiéndeme, era enfrentarme a la vida ya. Yo a los 18 años dije, acá voy solo. Acá estoy. Parado y sin polo. Claro, acá, a ver. acá. Y cuando pasa eso, ¿no? Porque mucha gente me dice, Ezio, pero ¿y por si acaso por qué no estudiabas a lo que uno no había por si acaso para mí? No me alcanzaba para el por si No acaso. había otro camino. Ya, eso es una. Y lo segundo, porque creo que cuando tienes un sueño pero tan ambicioso y tan importante y tan retador como ser cantante en un país que tiene una industria que está en desarrollo, ese tiene que ser tu plan 1, 2, 3, 4, A, B, C, Z, ¿no? Pero además tienes que, más que no te queda otra, tienes que de verdad entender que es tu plan 1, porque si, mira, voy a ser cantante, pero por si acaso estudio, entonces mejor estudiar. Claro, tienes ¿no? que dedicarte. Así Y es. eso lo ves desde un empresario, ¿no? El señor que tiene ahora una gran industria y dice, Obvio. solamente vendió papas, trabajó vendiendo papas. Ahí se levantaba a las 3 de la mañana y tal, hasta que de pronto hizo un imperio. Entonces, si nosotros analizamos las grandes historias exitosas, es porque hubo mucha hambre. En mi caso, yo considero que tuve mucha hambre, y gracias a Dios eso no lo he perdido. Yo creo que el hambre es algo que uno nunca debe de perder. Así ya te hayas estabilizado económicamente, así ya hayas logrado ciertas cosas. Porque también, en el momento que tienes mucho éxito y logras estar en un lugar estable y pierdes el hambre, también creo que es el inicio de tu caída, ¿no? Entonces nada, ya empieza Amo y bueno, empieza a ¿Y por fluir. qué dices que en Adamo sí? No, ahí sí, ahí sí. ¿Qué pasó? Nada, teníamos 18 años, o sea... Y entonces... O sea, que a los 19 años, te voy a... Te voy a poner, te voy a poner en contexto. A ver. Que haya pasado todo esto que te cuento hasta los 18 años. Que a los 19 años estés camino a Colombia a un premio, porque además todo fue muy rápido. De pronto sacamos Sin Miedo, que es el video del Cuarto Amarillo, número 1, 40 días, más de un mes y medio, esa canción fue número 1 en MTV, que lo veían en Venezuela, Chile, Colombia, Estados Unidos, Perú, tal. De pronto eso, pasan 6 meses que estuvimos así reventando, sacamos un segundo video que es En Tus Sueños, que es el del túnel, número 1, otro mes y medio. Luego de eso, obviamente era claro que con Adamo estaba pasando algo, pero empieza a pasar algo, nos llaman de MTV y nos dicen, tienen nominación. Vamos a Colombia, nos ganamos el premio. Año siguiente, nuevo disco, nos vamos 3 meses a Estados Unidos a vivir, grabar disco. Nominan una de las canciones al Grammy. Nos vamos al Grammy, shows, tal. Entonces, y claro, y en ese camino, shows, giras, Colombia, Miami, nos llama... Y plata. Billete, ¿no? Popularidad, fama. A ver, tampoco pues millones, ¿no? Tampoco millones, claro. pero para los 19 años. Y sobre todo, para de donde salí y de donde estaba. Qué bonito eso que dices. Sí, de donde estaba, que estaba en nada, era mucho billete. ¿No? No eran millones, pero tampoco era poquito. Ya cada uno se mudó solo, me compré mi carro, creo que pude ahorrar más, pero no ahorré. Pero sí, dentro de todo lo lindo,
y fue de las razones por las cuales, y lo hemos hablado más, le mando un beso enorme a Diego, a Renzo y a Nicolás, que los quiero mucho. Pero hoy por hoy, a los 35 años, casi 15 años después, decimos, oye, fuimos unos... ¿no? Y nosotros fuimos los grandes responsables de que Adamo se termine. Por nuestro ego, porque competíamos mucho entre nosotros. No entendían que cada uno era la fortaleza del todo. Exactamente. Qué bueno. Exactamente. Así de claro. No entendíamos que Adamo éramos Y si los cada uno cuatro. brillaba todos, ¿no? Y que Adamo éramos los cuatro. En ese momento, a veces yo pensaba que yo era más importante, otras veces Renzo pensaba, Diego, Nicolás. Pero la realidad es que Adamo éramos los cuatro. Y creo que esa poca experiencia, esa inmadurez, ese ego, todo eso hizo que finalmente Adamo se termine, ¿no? Y un día pues nos peleamos los cuatro y chao. ¿Fue doloroso? Súper. De las cosas más dolorosas que me han pasado en mi carrera, que se termina Adamo. Porque además, ¿no? Yo te he contado que yo estaba acá, luego vino Adamo, ¿no? Como que si lo vemos como así, como en Como una montañita rusa. ¿no? Como un esquema, como estaba acá, pasa Adamo y de pronto me estabilizo, empiezo a ganar dinero, como nunca antes en mi vida, tal. Y cuando se termina, es como que de pronto se cierra el caño y ¡bum! Otra vez. Pero además que también tenías una rutina de vida, un modo de vivir, Sí, total. con las giras, los conciertos, las entrevistas, Los viajes, la convivencia con tu familia, que ustedes eran una familia, todos los Total. días conviviendo. Total, Y de una pronto familia. desaparece todo. Y de un momento a otro desaparece. Además desaparece mal, no desaparece como hoy, desaparece peleados. Y cada uno desde su lugar. En una crisis económica otra vez, ¿no? Otra vez, porque claro, tienes 20, 21 años, tal, y no ahorras, obviamente el dinero, si no lo administras bien, se va. Entonces, nada, pasa eso y bueno, nada, empiezan a pasar los meses, no hay... Claro, porque ahí se dieron cuenta lo que significa la soberbia y el ego. Total. Cuando crees que tú solo puedes hacerlo todo y no te llama nadie. Y cuando te crees que eres el más bacán. Y no Claro, y los cuatro en su isla, Cero. extrañándose. Sí, Permíteme- ahí no tanto, pero bueno. Extrañando la vida, querido. Es correcto. Permíteme hacer una nueva pausa. Regresamos con la mirada de Ezio Oliva. Ya volvemos. Con ella me supo a tu piel por buscar el Oliva, hablando pues de esta caída, ¿no? Finalmente que, como digo, tenía que pasar para que vivas lo que tienes ahora, ¿no? Sí, definitivamente. Pero además cada uno ya ha hecho una vida exitosa. Súper. O sea, Diego está muy bien. Nicolás es arquitecto y vive en Estados Unidos. Renzo, que es como el más cercano, que era el bajista, que es con quien sí jamás dejé de conversar. Hoy es productor. Uno de los tantos artistas con los que trabaja es Lazo, que es este artista venezolano que la rompe, y hay una canción que fue un hit mundial que se llama Ojos Marrones. Bueno, Renzo con Vito, que son dos productores que son socios y que todo lo hacen juntos, es el productor y se acaban de ganar un Grammy. Se acaban de ganar Renzo era el bajista de Adamo, ¿no? Y cuando estabas en este momento de separación, de duelo, ahí es que viene la idea de lanzarte como solista. No, la No. verdad es que yo terminábamos y yo te juro por Dios que no pensé nunca más volver a la música. ¿Tanto así? Sí, fue súper duro. Fue súper duro, pero sobre todo estaba molesto conmigo. Ni con mis compañeros, ni con la vida, conmigo, por haber sido tan estúpido, por haber sido tan Pero escúchame, ahí tarado. faltó alguien que los agarra los cuatro. Y nos mete los un par ama- de cachetados. Claro, así. ya, pues chiquitos, ya, a pelearse al baño y regresan Pa. acá y se acabó. Sí. También, Sí, ahí faltó, pero lo que pasa es que yo siempre he dicho que después de la guerra todos somos generales, pues, ¿no? Después Sí. de la guerra todo hubiese sido... Pero en el momento están pasando muchas cosas y yo además creo que es muy sano porque nos hemos acostumbrado todos los seres humanos a culpar y que por qué tú, y yo ya no culpo, bueno, así fue, miro dentro de todo qué responsabilidad tuve, porque creo que siempre algo de responsabilidad tenemos en la situación que sea.
No, yo creo que nunca es de, no, yo no hice nada. No, No, todos somos parte todos somos parte de. Hiciste quizás un comentario y ese comentario generó Todo, la un guerra. torbellino. Sí, sí. Pero hiciste el comentario. Entonces, yo creo que hay que como ser muy objetivo con uno mismo. Entonces, estaba sobre todo molesto conmigo. Y no Ya. quería saber nada de la música. No quería saber nada de la música, pero la verdad, Ya, pero y en esos momentos de rabia, ¿tocabas? nada. Nada. Fue cero. así. Cero, porque además estaba muy concentrado en que estaba a punto de quedarme sin un sol en mi cuenta. Otra vez. Otra vez, exactamente, otra vez. Y que, ¿qué hacía? Y bueno. ¿Y qué pensaste? Ahí, ¿qué pensabas? Si no quieres saber nada de la música. Ahí que pensaba, dije, ¿qué hago? ¿Cómo resuelvo? Y pensé rápidamente, ¿no? A Adamo lo auspició una marca de zapatillas importante por 4 años. Entonces yo tenía Es que 300, tú eres negociante. te lo juro, 300 pares de tabas. Tenías. 300 pares de tabas, imagínate. Entonces agarré un Excel en mi computadora y dije, ok, ya. Tengo tanto, si yo vendo tantas a la semana, tengo tanto, me va a alcanzar. Para esto tuve que dejar el departamento del que alquilaba, me fui a vivir a un cuartito en la casa de mi mejor amigo, que me ayudó, hablé con mis tíos y le dije, porque lo que también tenía claro, ojo, podía volver a la casa de mi mamá. Pero para mí eso sí era no solo era un error, sino era una derrota. ¿No? Era que la vida me había ganado y la verdad es que soy duro para eso, ¿no? Para bajar la cabeza soy bastante duro. Dije, no, la vida eso es un reto, la vida no me va a ganar. Los problemas no me van a ganar. Entonces dije, ok. Entonces me voy oye, tío, a mi pata, tal, me fui. Y con el negocio de las zapatillas que emprendías. Y yo tenía zapatillas que, ojo, habían sido mías y empecé a venderlas y tenía un dinerito, pero claro, dije, ¿cómo voy a hacer? Y en ese momento, para que entiendan lo importante, más allá de mi historia, lo importante que es el amor y lo importante que es la motivación. Y en ese momento de locura de mi vida conozco a Karen. Ahí es mi esposa. Claro. Y claro, ella me conoció en ese momento, yo al principio obviamente no le conté nada, veo que nos conocimos. Tú le invitabas a comer después de 2 zapatillas vendidas. Escúchame, ¿qué invitaba a comer? No tenía ni para invitarla a comer. Acá nomás. El plan era, yo la recogí de su carro. Ya. Yo la recogí en mi carro. Ya. Porque lo único que sí tenía era un carro. Sí. Y nos íbamos a conversar por ahí, o tal. No había Y ella decía, qué romántico este chico. Claro. Y cuando me empecé a dar cuenta que de verdad me gustaba y que me parecía una mujer que era espectacular y esto, dije, mira, tengo 2 caminos. O meto un florazo, ¿no? O armo una historia de que, no sé. Y las mentiras traen más mentiras. O hago un flor, porque ya tocaba como que conozca mi casa, qué tal. O comento un florazo que es mi casa y los invitados son ellos, ¿no? Claro. Están acá albergando unos tíos. Claro. O le digo la verdad. Y si finalmente, por esto, ella se va, no es. Se va, pues no es. No es, pues. Pero pero toca ser honesto. Y le dije, y Karen ¿Y ella? no, y agarró mi hijo, ¿y tú qué crees que no me he dado cuenta? Después 2 meses dando vueltas en el carro, ¿tú qué crees? Y eso me enamoró mucho más de ella y lo que le dije fue que efectivamente, ¿no? Que yo no, hoy por hoy, en ese momento no tenía nada que ofrecerle, ¿no? O sea, no, eso de invitarla a comer, pero que de verdad me gustaba mucho y que lo que le ofrecía era muchas ganas de que esto funcione. O sea, así, muy honesto, fue muy, muy honesto. Y apostamos en esto, pero claro, también dije, a ver, Ezio, al internet dije, tu carisma, eso te va a durar un par de meses más. Claro, ahí nomás. Ahí se termina, ¿no? Entonces es ahí cuando digo, a ver, sentado, solo digo, a ver, ok, acabo de conocer a esa chica linda, mi situación es la que es. Es más, lo conté hace poco en redes, pero mira lo increíble, Karen, que yo obviamente, ya cuando había un poco más de confianza, no me decía, oye, pero vamos a comer, le decía, no, yo te invito, no, si me vas a invitarte de ninguna manera. Ya la primera, segunda, tercera, cuarta vez que llames, le dije, bueno, ya. Entonces,
mira lo que hacía, que fueron un par de veces, ¿no? Fueron una o dos veces, porque me sentía pésimo, pero agarraba y pasaba, como yo me sentía tan mal, pasaba la tarjeta por debajo de la mesa para que yo pague, para que la gente vea. Porque claro, vivimos de apariencia juzgando y Así como es. si nos... Como Juzgando, si exactamente. como si no tuviera la vida perfecta, ¿no? Hoy que estoy casado, a veces le digo, "Oye, cara, ya paga, o sea, Sí. paga tú o pago yo, ya, no pasa nada". Además, hoy la verdad es que ese tipo de cosas me saben a nada. Claro, Me importan nada, hoy. En Pero ese momento me pero mira me dolía mucho. la y- capacidad de ella y lo que tú dices, el tema del amor, ¿no? Que ahora lo banalizamos tanto y no nos damos cuenta cuáles son las señales del verdadero amor, que es tu historia con Karen, ¿no? Total, sí, sí. Pero ella también creyó en ti y te motivó a dar el salto. No, olvídate, una mujer maravillosa hasta el día de hoy, es mi gran compañera, ¿no? Entonces, más allá de Anécdota. de esa anécdota, que además yo me sentí muy incómodo y muy mal, entonces dije, no me vuelven a pasar la tarjeta por debajo de la mesa. Yo tengo que hacer algo para salir de esta situación ¿no? Esta situación tan dura. Entonces dije, ¿qué sé hacer? No he estudiado, pero tengo muchos contactos, tal. Dije, voy a hacer una agencia de entretenimiento. No tengo dinero para invertir, pero tengo muchos contactos, conozco mucha gente, voy a empezar a representar gente. Y a juntar, a unir. Oye, pata, ¿tienes una empresa? No, sí, yo conozco a Fátima. Oye, oye, Fátima, ya, escúchame, tal. Y me das un 10%, ya, eso, tal. Y empecé así, y de pronto, en 2 años, mi empresa tenía 8 artistas, súper importante todos. Karen solita me dijo, oye, yo me gusta tu trabajo, quiero que también me representes. Karen estaba en ese momento, era imagen de todo. Entonces, la verdad es que con la estrategia que le propuse y con mi equipo, hicimos que si ella cobraba 5 soles, Ajá. ahora cobraba 20 soles, ¿no? Y la verdad es que fue un proyecto muy lindo. Y es ahí cuando ya todo empieza a estabilizarse, todo empieza a ponerse muy bien. Y cuando tú ya estás relajado y tranquilo, cubriendo las necesidades básicas, fluye la creatividad nuevamente. Exactamente. Pero ya estaba todo tan bien por eso lo que dije, no voy a volver Claro, no lo voy a echar a esto, perder. no voy a volver a ese mundo tan difícil que es la música. Espera, déjame hacer una pausa. Dale. Tengo que hacer una pausa pequeñita. Tataratán. Regresamos con esta parte final. Con la mirada de Tiene 30 horas. Cuando yo no estoy junto a ti. Cuando me veas con alguien más. Que el corazón te pida regresar. La mirada de Ezio Oliva. Bueno, Ezio, entonces, ¿qué pasó? Antes de que ya se termine el programa. Bueno, entonces decido pues alejarme completamente de la música. Yo ya estaba en otra onda. De empresario. Sí, en otra cosa. Me estaba yendo bastante bien. Y decido escribir Siempre has sido tú. Pero como un regalo de matrimonio para Karen. Para Karen. Literal, un regalo. Y ahí, literal, ese era el punto final a mi carrera en la música. Y la vida es una maravilla. La vida y el público y ustedes decidieron que no. Hicieron la canción. Hoy esa canción han pasado 6, 7 años y es una canción que tiene más de 30 millones de vistas en YouTube y creo que se convirtió en un himno para la gente que se casa. Todos los meses canto en matrimonios por esa canción y me contratan y es muy lindo lo que ha pasado, ¿no? Y ya Ya estás con la carrera solista. Además, desde el 2015 como solista, ahora este año he ingresado a España, estoy en una gira en España, he tocado el sábado en Arequipa. Entonces, nada, muy agradecido y con 2 hijas y con una familia maravillosa. Y como lo hablábamos hace un ratito, y lo vuelvo a recalcar y es importante, porque no solo en nuestra industria del entretenimiento y la tele, sino también en tu casa, en tu oficina, es que lo que piense el de al lado no importa en la medida que tú estés en paz, portándote bien, ¿me entiendes? Entonces, y porque que puedas ir a tu almohada y acostarte tranquilo. exacto, porque la gente va a seguir hablando y va Siempre. a decir que no me parece, que sí me parece, que no me gusta, que sí me gusta, que me parece que es yo tal, me parece que tal, que todo bien. Yo lo respeto, de verdad que lo respeto y cuando además son críticas constructivas, a mí me parece que es importantísimo. O
sea, yo si te digo, oye Fátima, ¿qué te pareció mi show? Mira, eso en verdad no me gustó por esto. ¿Y tú? Y te lo juro que yo voy a apuntar, oye, tiene toda la razón. Habrán cosas que no estoy de acuerdo, pero habrán cosas que sí, oye, esto sí lo voy a cambiar porque me pareció... Pero ya cuando, oye, Fátima, me pareces una tal por cual, porque no me gusta el color de tu... Primero, no me parece objetivo. Claro, y segundo, subjetividad. bueno, ¿qué voy a hacer? Entonces, yo creo que hay que dejarnos de tomar tan a pecho lo que diga el otro y claro, yo con lo que sí no comulgo con la violencia, ¿no? Con la Claro. violencia sí, ¿no? ¿Qué le dirías a tu papá si estuviera acá ahorita? Wow. ¿Qué le diría a mi viejo? Que lo extraño mucho y que me hubiese encantado que conozca a mis hijas. Eso es lo más importante, ¿no? Me hubiese encantado disfrutar, pero, y acá un paréntesis muy lindo, creo que la vida me ha regalado como un segundo papá que es mi suegro, Ah, qué bonito. ¿Cómo se llama él? Aldo Bueno. Schwartz. Te voy a pedir una frase ahí que nos dejes, por favor, Ezio, en la pizarra. Y a ver, ¿qué nos deja? Mucho aprendizaje hoy. Sobre todo a no juzgar y a trabajar duro por los sueños. Ahí está. Esa es una palabra de Ezio. Ujú. Hasta tiene el tatuaje de esa palabra. Dice, la resiliencia es el superpoder de todos los seres humanos. Ahí está, la resiliencia es el superpoder de todos los seres humanos. Tu firma, por favor, Ezio. Ahí está, el gran Ezio Oliva. Ezio, muchas gracias. Lindo, gracias. gracias. Por tu historia, gracias por No, permitirnos ustedes. conocerte un poco más. Ustedes. Y todos los éxitos siempre para ti, porque las cosas que se hacen desde el corazón son importantes para los que están cerca de ti, pero también para nosotros, Gracias. que a veces no sabemos cómo mirar, cómo caminar, cómo andar. Pero creo que hoy nos has dado un montón de claves. Mira el libro, ¿eh? Tienes que hacer el libro de todo eso contando. ¿no? Eso. Eso. En algún Lo momento. sentenciamos, lo En algún sentenciamos. momento. No, gracias a ustedes y de verdad gracias por tu tiempo, gracias a TV Perú y a todo el equipo por darle la oportunidad a diferentes peruanos de contar su historia, porque creo que nuevamente es bien importante entender que somos más que la foto que ves en redes sociales, que somos más que el videoclip que ves, o hasta más que la canción. Así es. Hay mucho Hay más mucho allá, más. ¿no? Gracias por eso, Ezio querido. Gracias. Nos vamos. Esa ha sido la mirada de Ezio Oliva. Chao. Pensar que me querías. Suscríbete a nuestro canal y no te pierdas ninguna de las historias de Miradas. Aquí en TV Perú nos une. Volvieras tan seguido con mentiras. Cualquier amor que yo por ti llegue a sentir. A tu